Aperturamos la última sesión del seminario de Ciudades, Innovación y Medio Ambiente. Sea usted bienvenido. Reciba un saludo de parte de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general del colegio. Le agradecemos, doctor, que venga usted desde Coahuila. Es muy importante hacer las redes. Este seminario, al igual que los otros que existen en el colegio, buscan hacer redes para que empecemos a intercambiar informaciones. Yo quiero decirle, doctor, que nosotros somos un centro de investigación muy pequeño, porque lo que formamos, hacemos investigación y paralelamente hacemos formación de recursos humanos, de cuadros humanos de alta especialidad en 2 maestrías. Entonces, como usted verá, son pocos los jóvenes. Ellos ya están en 3er semestre, están preparando ya su tesis. Entonces, todo lo que usted les pueda platicar, doctor, va a ser de mucha utilidad. Yo les he rogado a los jóvenes que pidan el teléfono, pidan el número o el mail de nuestros ponentes, porque el venir de Coahuila se agradece doble. Sí, verdaderamente, doctor. Y bueno, los jóvenes que están ya instalándose, ellos son de desarrollo, de planeación y desarrollo urbano, quienes inician y este es su primer semestre. Entonces, pues están más ávidos de agarrar la temática, porque los jóvenes, es una generación de jóvenes muy jóvenes, que vienen de algunas formaciones profesionalizantes, y entonces ellos están trabajando duramente para poder encontrarle el gran sabor que tiene la investigación. Por otra parte, yo agradezco muchísimo al doctor Ceballos, que paso a pasito va conformando y va representando una red que tenemos, y que eso nos va a permitir pues intercambiar investigaciones, colaborar interinstitucionalmente. Y bueno, y todo esto que estoy diciendo, doctor, lo digo para que los jóvenes vean la importancia que tiene el hecho que en este caso usted esté aquí con nosotros y nosotros estemos con usted. Algún día de estos devolveremos la visita y entonces las redes se conforman. El país no tiene límites fronterizos ni geográficos entre estados. La investigación es genérica. Sea usted bienvenido, doctor. Arrancamos la sesión. En un momento más se anexa nuestro ponente de Semarnat, que es otra cosa bastante fuerte, que es la parte ambiental. Yo me voy a retirar de este lado para cuando llegue el doctor se instale. Y muchachos, aprovechen y pregunten muchísimo, que esto no se da diario y es la última del año. Esperamos que el doctor no se canse y siga con el seminario el siguiente año. Sean bienvenidos todos y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctora, por esta apertura, y efectivamente ya es la última sesión del año. También estamos, como comenta la doctora, tratando de impulsar el trabajo a través de las redes académicas, y nosotros estamos pues trabajando a través de la red multidisciplinaria de innovación y desarrollo urbano sustentable. También el doctor Jorge es parte de ella, y este trabajo en redes pues permite pues justamente que él esté aquí, ¿no? A través de la red pues lo pudimos contactar y conocer más, y el que él esté aquí es pues también parte de ese esfuerzo a través de la red. Y por otro lado pues también el conocer otros enfoques que están trabajando. El doctor Jorge, ya tengo mucha confianza, el doctor Jorge trabaja algo muy específico que es sobre áreas verdes y sobre el clima o los microclimas que se generan a través de estas áreas verdes.
Y bueno, entonces es algo bastante específico que no todos manejan. Bueno, voy a leer rápidamente su currículum para que se den una idea y después le voy a dar la palabra para que no platicarles yo la película, ¿no? El doctor Jorge cursó la carrera de arquitectura en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Se graduó con una especialidad en administración de empresas constructoras. Después hizo sus estudios de posgrado, de maestría en planeación urbana ambiental y doctorado en planeación y desarrollo sustentable en la Universidad Autónoma de Baja California. Su tesis de doctorado es sobre adaptación y mitigación de islas de calor urbana y la planeación urbana sustentable, el caso de Mexicali. Desde 2004 el doctor Villanueva ha colaborado en proyectos de estudios urbanos. En 2006 cofundó Entorno Urbano, consultoría especializada en temas de desarrollo urbano, organización que ha realizado diversas actividades de investigación, documentación, análisis, evaluación, gestión de la información enfocada a la planeación y ejecución de proyectos urbanos arquitectónicos. Bueno, ha trabajado también a través de esta consultoría para la CONAM, para el Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza, para diferentes instituciones de gobierno. También cuenta con amplia trayectoria en publicaciones sobre análisis para mitigar las islas de calor, Urban Heat Island Mitigation and Urban Planning, The Case of the Mexicali, México, Isla de Calor Urbana. Tiene un gran número de publicaciones. También ha trabajado como revisor para diversas revistas. También forma parte de diversas redes, entre ellas una red sobre la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, nuestra red, la red MIDUS. Y bueno, pues le voy a dar la palabra para que él les platique más sobre el tema que trabaja, que creo que tiene una importancia fundamental ahora que estamos tan preocupados por el tema del cambio climático, ¿no? Por la situación del desarrollo urbano sustentable. Bueno, pues adelante. Gracias, buen día. Bueno, primeramente, Sergio, y sí, ahí está la confianza, como de que no. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al colegio, gracias a ustedes por asistir y espero con todas las ganas de intención que les resulte de su interés el tema. Yo llegué a este asunto de las áreas verdes, de los servicios ambientales, por la cuestión del clima. ¿Sí? Porque en arquitectura, en diseño urbano, las áreas verdes se ven como esos espacios para la recreación, para el ocio, ¿sí? Para la imagen urbana. Pero, y ahorita como lo vamos a platicar, pero todavía no hemos podido dar ese paso hacia los servicios ambientales. Se habla, ¿sí? Hay mucho discurso sobre la importancia de las áreas verdes para la mitigación del cambio climático, para la captura de carbono. Pero si nosotros revisamos el trabajo que se ha hecho, pues prácticamente tiene que ver con la cuestión del ocio, la recreación, el deporte, ¿sí? Hablamos en términos de la concepción de los espacios verdes. Entonces, el trabajo que les vengo a presentar y que vengo a platicar aquí con ustedes, que espero al final podamos hacer una retroalimentación y definitivamente considérenme como uno de sus contactos en términos de si ustedes están trabajando en un tema relacionado con las áreas verdes. Pues como lo dijo Sergio, pues vengo de la Autónoma de Coahuila, estoy adscrito a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Torreón y pues allá en la laguna tenemos un clima desértico. ¿Sí? Una de las condiciones que tienen es el clima extremo, y lo cual dificulta el tener áreas verdes en las ciudades, ¿no? La experiencia anterior fue en Mexicali,
un clima desértico, ¿sí? Y entonces, por algunas razones que tal vez después de mi vida puedo hacer la retrospectiva, digo, bueno, pues que me ha tocado más trabajar en zonas desérticas, aun cuando viví en Jalapa y estuve en el Colegio de Veracruz por casi 4 años, allá trabajé en otras cuestiones, más de clima, no tanto en las áreas verdes, aun cuando ahí sí hay mucha área verde. ¿Sí? Entonces, bueno, parte del trabajo lo desarrollamos en el Laboratorio de Planeación y Observación del Territorio de la Escuela de Arquitectura. Jessie, Irma, Stephanie son colaboradoras mías ahí en el laboratorio y han hecho tesis, están haciendo tesis, han hecho investigación. Entonces, ¿cuál es la intención de la plática? Primero, proporcionar algunos elementos clave, considero yo, para una reflexión conceptual sobre todo este asunto de las áreas verdes. Como les decía, en México las observamos como esos espacios para el ocio, la recreación y el deporte. ¿Sí? Pero necesitamos dar un salto hacia el análisis de espacios que proporcionan un servicio ambiental al espacio urbano. ¿Sí? Y el otro punto tiene que ver con algunos puntos para la aportación metodológica. ¿Cómo abordar las áreas verdes? Como les decía, desde la arquitectura, pues lo podemos, muy sencillos, tiene que ver con cuestiones estéticas, tiene que ver con cuestiones de paisaje, pero el asunto de los servicios ambientales va más allá. Y el asunto está en que tiene que ver con esa multidisciplina, pero sobre todo con la transdisciplina. Cómo uno se tiene que empezar a transformar el pensamiento para poder abordar esos problemas que son los que tenemos identificados, no ahora, dentro de las áreas de investigación. Entonces, es muy importante no perder de vista el asunto de la función social, recreativa y deportiva, como les decía, pero también de los servicios ambientales. El desarrollo sustentable, no hay lugar, no hay momento en el que alguien no lo mencione. ¿Sí? Ya es muy popular, pero todavía seguimos con muchas lagunas para terminar de entender y para terminar de poder hacerlo operativo en las ciudades de México. ¿Sí? Y un punto importante que resaltar es de que las áreas verdes por sí solas no generan sustentabilidad, que es un error que se escucha en muchos discursos políticos. El que se haga reforestación, es importante tener los individuos ya plantados, pero ¿qué va a suceder con ellos? Y si no, podemos muy sencillo revisar las estadísticas de CONAFOR de todos los individuos que terminan sembrados, cuántos sobreviven. ¿Sí? Entonces, ahí podemos empezar a identificar, bueno, no es el área verde per se, no es las acciones de reforestación, no sean urbanas o sean rurales. Entonces, sí es muy importante tratar de darle más amplitud a este asunto de las áreas verdes en el contexto del desarrollo sustentable y cómo poderlo aterrizar al espacio urbano. Como parte de los antecedentes, es importante revisar, sobre todo para saber, bueno, cuánto tiempo nos llevan de ventaja, quiénes son los que nos llevan ventaja en este asunto de tratar las áreas verdes. ¿Sí? Definitivamente los países en la Unión Europea son los primeros que empiezan a identificar, a reconocer la importancia de lo que son los espacios verdes, ¿no? Y por ello, en 1986, el Consejo Europeo hace una serie de recomendaciones para regular, ¿sí?, los espacios verdes. El otro punto es en el 87 y ya tiene que ver con Estados Unidos, con nuestro país vecino, que también desde otro enfoque, ¿sí?, porque aún si lo revisamos desde el paisaje podemos entender cómo desde los inicios que fueron con los rusos, el inicio del paisaje, llegó a Europa
cuando pasa a Estados Unidos a través de los modelos anglosajones, ingleses, pues empieza a haber una diferencia, ¿no? Diferencia que se puede entender hasta en la actualidad. Ustedes seguramente ya han revisado la literatura sobre los enfoques de planeación que hay de la escuela inglesa, la escuela norteamericana. Bien, entonces, en el reporte de la Comisión sobre Actividades al Aire Libre en Estados Unidos es cuando aparece por primera vez el concepto de Greenway, ¿sí? Actividades verdes. Y a partir de esa fecha también existen y empiezan a publicarse una serie de documentos que pretenden reflexionar sobre las condiciones y la calidad ambiental de las ciudades en Estados Unidos. Estamos hablando de 10, 20, 30 años. Y nosotros todavía estamos inmersos en un debate sobre cómo poder pasar hacia los servicios ambientales, ¿no?, en las áreas urbanas. Entonces, es bueno porque finalmente tenemos mucho antecedente, tenemos muchas fuentes que podemos revisar, ¿sí?, para poder entender qué es lo que nosotros como mexicanos, nuestras ciudades mexicanas necesitan. ¿Cuáles son los elementos para poder componer ese modelo, para poder revisar lo que son los servicios ambientales, ¿no? Uno de los documentos más importantes que todavía está vigente, ustedes lo pueden buscar en Amazon y todavía lo venden, es el de Greening of the Cities de David Nicholson del 87, y es un libro que es una referencia, ustedes lo van a poder identificar. ¿Qué pasa en Latinoamérica, ¿no? Un poco más ya en nuestro contexto. En Venezuela desde el 98 ya existen reglamentos de áreas verdes a nivel municipal. En Colombia a partir de 2001, en Chile 2003, y el primer inventario de áreas verdes que se hizo en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, fue en el 2003. ¿Sí? Aquí podemos ver que, bueno, por algunos años hay cierto desfase, pero finalmente en el contexto latinoamericano pues andamos en los mismos tiempos, ¿no? Entonces, finalmente estamos hablando ya prácticamente del 2000 para acá, el nuevo siglo, cuando en Europa, en Estados Unidos fue en el siglo 2 décadas, 3 décadas antes, ¿no? Bien, el concepto, como les decía, en los instrumentos jurídicos y normativos, las áreas verdes son los espacios para la función social. ¿Sí? Eso es algo importantísimo. Si ustedes buscan la referencia en el sistema normativo de equipamiento, es una función social, ¿sí? Y está dirigida para la recreación y para el deporte. De hecho, uno de los problemas es, si ustedes revisan en términos de los proyectos de áreas verdes en las diferentes ciudades, van a empezar a encontrar que hay hasta categorías nuevas, ¿sí?, de áreas verdes. Entonces, ¿qué pasa con los valores ambientales? ¿Qué pasa con los valores económicos? Y en este último punto, valdría la pena, si les interesan las áreas verdes, que revisen los estudios que se han hecho en Estados Unidos en términos de evaluación inmobiliaria. Cómo los inmuebles que están cerca de áreas verdes, consolidadas, ¿sí?, no se diga, por ejemplo, el Central Park de Nueva York, tienen una plusvalía mucho mayor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estos dos aspectos, lo ambiental y lo económico, en el caso de nuestro país, no hay un análisis, ¿no? Está incipiente? Más aún, los tres niveles, la normatividad, el marco normativo, los tres niveles de gobierno, en cuanto a la relación de los espacios verdes, te dice o se establece el qué.
las categorías, las dimensiones, las condiciones en las que se va a dar, quién lo va a mantener, pero no el cómo. ¿Sí? Porque seguimos, la intención es generar esos espacios públicos que son para la recreación y para el deporte. ¿Sí? Lo que nos interesa aquí son, bueno, los servicios ambientales. Punto importante, entonces, todas las acciones que se emprendan en la actualidad, tanto por la autoridad municipal o por las organizaciones de la sociedad civil, son muy puntuales. No permiten que sean dentro de un sistema de áreas verdes. ¿Sí? Si no, ustedes revisen. ¿Quién se encarga de las áreas verdes en las ciudades? Parques y jardines. Pareciera que, no sé quién fue la primera administración municipal que sacó el nombre, pero de ahí lo copiaron todos los demás. Pues hay parques y jardines en todos los ayuntamientos prácticamente en nuestro país. ¿Sí? Y si nos vamos al asunto de las áreas verdes en regiones áridas, como les comentaba, a nivel me ha tocado trabajar más, pues estas tienen impuestas retos muy importantes, retos por localización geográfica, condiciones de suelo, de clima, pero sobre todo de escasez de agua. Y no hay vegetación que pueda sobrevivir sin agua, aún las del desierto, ¿no? Porque los patrones de lluvia en las regiones desérticas son muy puntuales y las condiciones biológicas en términos de las plantas están dadas para aprovechar esos patrones. Tenemos ahí un eje XX' en el que ustedes pueden ver en esta gráfica, en el lado izquierdo está la temperatura, cómo los diferentes espacios urbanos se comportan de manera diferente. Cómo el residuo de minería llega casi a los 55 grados, mientras que el parque urbano anda en los 45. 10 grados de diferencia en temperatura superficial. ¿Sí? El aeropuerto por arriba de los 51, por arriba de los 41 el remanente de agricultura. ¿Sí? Entonces, prácticamente esto es lo que compone la ciudad. Autores, muchos, desde todas las latitudes, identifican que la vegetación es uno de los elementos que se puede utilizar para mitigar estas altas temperaturas. Los japoneses son los que más trabajo tienen, los que más análisis han generado. ¿Sí? De hecho, ellos tienen sensores de temperatura en 3 dimensiones en las ciudades. Por ejemplo, Tokio está censado completamente y sacan unas gráficas en 4 dimensiones impresionantes para saber cómo es el comportamiento en términos urbanos del tejido y de la rugosidad urbana en términos de temperatura. Entonces, aquí es donde el asunto de la infraestructura verde juega un papel muy importante, ¿no? Regresando al caso de Torreón, el índice de vegetación urbana, se pierden un poco espero que se alcancen a ver las manchas rosas que están ahí. Y si no, es que tampoco tenemos tantas áreas verdes, ¿eh? No es un efecto del cañón o de la iluminación. No hay muchas áreas verdes. De las más importantes, desafortunadamente, son 2 campos de golf en términos de extensión. Pero bueno, sabemos la cantidad de agua que requiere un campo de golf y los pocos servicios ambientales que ofrecen. Aquí el asunto, pues dejamos los campos de golf a un lado y nos vamos, bueno, a la clasificación, y en este mapita así se ve. Y bueno, vamos a ver realmente bajo la clasificación del sistema normativo de equipamiento cómo está. Y tenemos que hay 11 parques urbanos, 2 más a futuro, porque está el trazo nada más, el baldío. ¿Sí? Tenemos 25 parques de barrio, 2 más a futuro, 204 jardines vecinales,
10 más a futuro, y tenemos 351 áreas verdes que no entran dentro de esta clasificación. Eso es muy importante. Si tenemos un sistema normativo, ¿sí?, que te da las características para la recreación, el deporte, el esparcimiento de las personas, ¿sí?, desde principios de los 80s, ¿por qué no lo utilizamos para establecer los criterios de áreas verdes de los espacios en los que está creciendo la ciudad? ¿Por qué nada más el famoso 3% del área vendible que le piden al fraccionamiento? ¿Que no tenemos un sistema normativo? Por eso, en el caso de Torreón, tenemos 351 son áreas verdes que no entran dentro de ninguna clasificación porque son los remanentes que no se van a poder vender, que la pendiente, etc. ¿Sí? Y ustedes pueden identificar los importantes, ¿no? El bosque de la ciudad, la Alameda, la ciudad deportiva, el bosque urbano, este hueco es el aeropuerto, ¿sí? Estos raros son los campos de golf. ¿Sí? Entonces tenemos 336 hectáreas de área verde. Ahora, pero no toda el área verde tiene vegetación. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a clasificarlas. Que del 0 al 25% de la superficie tenga vegetación, del 25 al 50, 50 al 75, y que el 100% del área verde tenga vegetación. ¿Sí? Porque luego también dicen, es el parque, y tiene un arbolito, pero chiquito. No es parque. O sea, si revisamos el sistema normativo de equipamiento, te dice que un parque debe de ofrecer tales condiciones para tales actividades. Si no las ofrece, no es un parque. Lo puede llamar de otra manera, pero no es un parque. Y ahí están los resultados, ¿sí? Donde son muy pocas de 50 a 75 y mucho menos de 75 al 100%, ¿no? Solo las áreas verdes de mayor antigüedad en la ciudad son las que cumplen con estos rasgos. ¿Por qué? Porque las nuevas siembran vegetación sin las condiciones, ¿sí? O es inducida o es muy chica, vamos a decirlo así, ¿sí? No alcanza a consolidarse en la zona. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? A ver, si los autores dicen que son las áreas verdes las que nos van a ayudar a mitigar el problema, pues vamos a ver cómo está la relación de la temperatura de superficie con las áreas verdes, ¿sí? Para saber realmente el servicio ambiental, para evaluar realmente cuánto nos está ofreciendo. Y se hace una caracterización y encontramos que las áreas verdes de importancia, vamos a decirlo así, están en el rango entre los 45 y los 53 grados. O sea, todavía hay bastante gradiente de temperatura entre ellas. Y bueno, necesitamos profundizar más. Realmente, ¿cuáles son las que se están comportando como resumideros térmicos? Esto es, que sí están mitigando el calor intraurbano, y solo 6. ¿Sí? Y son las áreas verdes más viejas de la ciudad. Son en donde la vegetación ya está consolidada. Es vegetación, por ejemplo, en el caso del bosque, de más de 70 años, ¿sí? Pero la más reciente, de 15 años. Entonces podemos entender realmente el valor de empezar, el valor y la necesidad de hacer planeación para cuando la ciudad llegue ya exista un área verde, ya se tengan las condiciones ambientales para poder tener los servicios ambientales necesarios. Y así tenemos la clasificación de esas 6 áreas, ¿sí? Y ustedes pueden ver en la gráfica a través de la diferencia de temperatura por cada píxel, ¿no? Y tenemos el parque urbano de Fundadores, la deportiva compresora. Si se fijan, en esta tabla dice los rangos de temperatura de cada una, ¿no? La superficie, en qué colonia está.
el porcentaje de cobertura, que es el CB, la cantidad de árboles y la cantidad de arbustos. En el caso del bosque de Venustiano Carranza, que es el más importante, es el que tiene la más baja temperatura y el que tiene la mayor cantidad de especies, ¿sí? Que es el de la superior a la derecha. Dijimos, bueno, ya identificamos que ese es el bueno, pero ahora necesitamos saber más. Con la imagen de satélite identificamos que hay una diferencia importante, pero la imagen de satélite nada más nos permite hacer estudios hasta cierta escala. Ese es el bosque, ¿sí? Y se fijan, fíjense, con la imagen de satélite logramos identificar que tenemos 45.5 grados, es que aquí se ve el cursor, pero ahí no, y abajo 46. En la manzana nada más de la esquina 50 y en la superior 48. ¿Sí? Nada más el servicio que da. Entonces, bueno, hasta ahí llegamos, hicimos corte del trabajo, presentamos, hicimos artículos, lo que hacemos los investigadores. Dijimos, no, necesitamos ver qué está pasando dentro del bosque, cómo es que se comporta. Necesitamos bajar más de escala. Estamos hablando, como les decía, de un espacio de más de 70 años, tiene 3.707 árboles, cada uno identificados con estación total, con referencia, con GPS, en coordenadas UTM. 61 especies diferentes, porque cada vez que se llevaba el estadal para censarlo, ahí estaba el biólogo, este es un fulano de tal, ¿sí? Se caracterizó y se hizo el inventario por cada uno. Esa es otra tesis. Y bueno, las 4 entradas principales son así, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí al fondo el tamaño de la vegetación. ¿Qué pasa al interior? Pues hay diferentes ambientes. Porque en el parque pues se debe poder jugar basquetbol, fútbol, se puede ir a hacer un día de campo con los niños que vayan a jugar pelota, deben de tener un espacio para que la banda de guerra de la escuela ensaye. Así es el espacio público y el sistema normativo te dice que se debe de poder generar todas esas actividades. Pero en términos de servicios ambientales, cada uno de esos ambientes ofrece características diferentes. Entonces, en el mapa de la derecha, ustedes pueden identificar por colores las diferentes zonas o ambientes. Se identificaron 16, ¿sí? Se caracterizaron los 16 en términos de la vegetación, de las características, la cobertura que tienen, los pavimentos, las superficies, todo. Y en negro es el recorrido, porque se hizo un recorrido en intervalos de 1 hora que duraba para censar la temperatura a 3 niveles, a 10 centímetros para conocer la temperatura de superficie, a unos 60 para conocer la temperatura de confort, por el asunto de la altura de la cabeza, y a 2.10. ¿Sí? Estos son los mapas en donde están identificadas cada una de las especies. Así tenemos mapeadas las 61. Ahí sabemos en dónde está el canelo, en dónde está el fresno, en dónde están las palmas. ¿Sí? Para poder identificar, bueno, ahorita lo van a ver, qué es lo que está ofreciendo el bosque, ¿no? Porque finalmente algo está generando que arriba se den 45.5 y abajo 45. ¿Qué hace esa diferencia? La imagen de satélite está mal. El algoritmo con el que se hace el tratamiento, necesitamos averiguarlo. Y eso es lo que resultó. Con los recorridos, nosotros pudimos generar isotermas de 9 a 10 de la mañana, en el segundo recorrido de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 1, fíjense cómo va cambiando. Al final viene un pequeño videito para que se vea cómo se va transformando. ¿Sí? A lo largo del día podemos identificar
que cada uno de esos espacios ofrece un servicio ambiental diferente en términos de mitigación del calor. Es donde se supone que debe de darle play, pero creo que no. ¿Sí está cambiando? Sí, está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, finalmente, esto lo podemos relacionar con las especies. ¿Cuál es la especie que está generando mayor evapotranspiración? Por lo tanto, está bajando la temperatura. ¿Sí? ¿Qué tanto impacta las zonas que están pavimentadas, que tienen, por ejemplo, las canchas que están en el centro del parque? ¿Qué tanto impacta las zonas que tienen asfalto? ¿Sí? Pero esta es otra tesis. Entonces, identificamos que realmente se puede trabajar a la escala de un parque, como a la escala de toda la ciudad, a identificar esos rasgos y esos servicios ambientales. ¿Sí? Por ejemplo, parte de los trabajos que les acabo de presentar, era yo una compañera, Jessica, que está en Michoacán. Ella es bióloga, pero trabaja botánica, y queremos empezar a trabajar, ahora sí específicamente, que nos diga el botánico el trabajo de cada una de las especies, lo que está generando, ¿sí? Pero con el lenguaje del botánico, porque aquí se trata de eso, ¿no? De empezar a hacer esa transdisciplina. El bosque, ahí lo pueden identificar, y en la parte de abajo ese es el residuo de la minería, de peñoles. Es un cerro negro, nosotros lo conocemos como el Cerro Negro, realmente se ve desde toda la ciudad. Está ese cerro que tendrá la altura como la mitad del cerro que tienen aquí. Ese residuo lo tienen ahí porque todavía no existe la tecnología para terminarle de extraer el oro. No se van a deshacer de él porque todavía hay oro. Sí, entonces necesitan, y bueno, entonces ese cerro artificial genera 60 grados de temperatura, ¿no? Es lo que está emitiendo la atmósfera. Después dijimos, bueno, el asunto de la calidad del aire también para nosotros es muy importante, sobre todo por la actividad extractiva. Dijimos, bueno, ¿qué está sucediendo con las áreas verdes y la calidad del aire? Realmente, ¿cuál es el patrón? Si se puede encontrar una referencia de servicio ambiental en términos de captura de partículas suspendidas totales. Hay toda una red de monitoreo con 7 estaciones, se pueden identificar ahí con la crucecita. Y conseguimos los datos de 2016 y lo que va de 2017 de toda la red de monitoreo, de todos los contaminantes los tenemos, pero nos fuimos con las partículas suspendidas totales, ¿sí? Para identificar los rasgos mayores de la calidad en términos del aire. Y pues también resultaron cosas interesantes, porque podemos ver, identificar en el bosque, cómo es que de cierta manera, bajo ciertas condiciones de viento, está dando el servicio, pero bajo otras no. El asunto de la calidad del aire es que los sensores son muy caros. Ahí sí no podemos comprar sensores para hacer un estudio particular sobre el bosque, como lo hicimos en temperatura. Ahí lo que empezamos a platicar con la Dirección de Medio Ambiente es que los equipos manuales que tiene, que veamos cómo a través de un convenio hacer
hacer un esquema de monitoreo específico para el bosque, ¿sí? Para poder evaluar realmente y con ello empezar a generar criterios de cuáles son las especies que se deben de utilizar en las futuras áreas verdes y en las áreas verdes actuales que requieren forestación, ¿sí? Para que nos ayude también a las cuestiones de mejorar la calidad del aire, sobre todo en partículas suspendidas, que es un problema muy importante. Y entonces sí tenemos graficado todo el año, ¿sí? Y qué es lo que pasa por el bosque. Podemos ver que por cuestiones de inversión térmica, todo lo que es noviembre, diciembre, enero y febrero son las condiciones más drásticas, ¿sí? Pero también es cuando menos servicio ambiental nos está dando el bosque. Ahí es un punto importante también, hablando de la transdisciplina, que el botánico, o en este caso que la botánica nos diga cómo es el comportamiento de la planta en verano y en invierno, porque posiblemente en invierno le pase lo mismo que a nosotros, ¿no? Que lo que menos queremos es hacer trabajo y por eso no está generando el servicio ambiental, ¿sí? Pero ahí entonces, tenemos que ir más allá de la formación y de las técnicas de lo que nosotros hacemos. El asunto de las partículas suspendidas, evaluarlas es es un comportamiento que es muy dinámico. Es muy difícil en términos estáticos poder evaluar, ¿sí? Entonces, también hacer la incorporación, por ejemplo, de los datos de viento, ¿sí?, a la ecuación para poder generar un modelo que permita ver cuál es la distribución. Ese es otro reto que tenemos, ¿no? Hemos estado investigando, hay algunos modelos generados por la EPA para hacer modelación de dispersión de partículas que nos pudieran ayudar. Ya lo estamos viendo para su aplicación posterior, pero la idea es esa, ¿no? Es ver cómo podemos incidir desde, en este caso desde el Laboratorio de Planeación y Observación del Territorio, cómo podemos incidir a ese conocimiento de las áreas verdes con la intención de que ofrezcan servicios ambientales, no únicamente para el ocio y la recreación, ¿sí? Porque el bosque de la ciudad, ustedes ven, y la gente dice, sí, es el pulmón de la ciudad. Sí, no restamos la importancia, pero aquí lo importante es, saber cuál es el servicio ambiental, bajo qué condiciones necesitaríamos las nuevas áreas verdes o cómo reforestar las existentes. Y por ejemplo, en este sentido, lo que les comento, el doctor César Peña de Mexicali, él hizo un estudio en términos de área verde y los resultados dicen que para la demanda social se estimaron 2.32 metros cuadrados de área verde por habitante, ¿sí? No los 10 que dice la norma nacional, ¿no? Y que 10 metros de área verde por habitante en una región desértica, pues es una dificultad muy extrema. En términos sociales, pero si se hace la evaluación para remover el CO2 producida por el parque vehicular de Mexicali, estamos hablando que se requieren 176 metros cuadrados de área verde por habitante. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a las áreas verdes? O sea, es más fácil generar áreas verdes, sembrar árboles, cuidarlos y esperar a que crezcan para que luego capturen el carbono que emitimos, o debemos de bajarle al carbono que estamos emitiendo, ¿sí? Y aquí va el comentario al inicio, ¿no? O sea, las áreas verdes por sí solas no generan sustentabilidad, porque si nos vamos a ese, olvídense, esto tendría que ser solamente área verde. Deberíamos de vivir en los árboles, así como los hicimos ancestros. Entonces, a manera de conclusión, si bien los casos que les presenté
no son resultados exactos, ¿sí? Sí dejan un criterio, ¿sí? Sí les dan una idea de cómo abordar el asunto de los servicios ambientales de las áreas verdes. Es importante que observen la complejidad para abordar estos estudios. Uno se tiene que meter en esas otras áreas de conocimiento, aprender, ¿sí?, de esas otras experiencias que hay. Pero es necesario, porque finalmente lo que establece el sistema normativo actual en términos de áreas verdes, esas reglas de los 10 metros cuadrados de área verde, pues no aplica para todas las ciudades. ¿Sí? Las condiciones ambientales impuestas por la localización geográfica, pues implican mucho. En definitiva, se requiere una revisión de la política gubernamental en términos de espacios verdes, ¿sí?, como elemento esencial de la ciudad, no decorativo, no de paisaje, no de jardín. Si queremos pasar a esa nueva etapa, era de las ciudades, necesitamos convertir sus espacios verdes en un espacio esencial para la ciudad, ¿sí? Y bueno, aquí les dejo una pregunta, ¿no? Con base en la exposición, ¿qué características consideran ustedes que debe incluir un inventario de áreas verdes en la ciudad de Huachuca? Y mis datos de contacto. Muchas gracias. Espero